Estamos dialogando con Pedro Bisotto de ASINMED, Mario Augusto Oscarra de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Carlos Gianni Soto, vicepresidente de Coninagro, gerente de ACOBI, y Sergio Videla, que lo tenemos en el teléfono, ya nos comunicamos con él, de ADEMA, y Ariel Robert, que nos acompaña aquí en este programa. Miren, les voy a trasladar una pregunta de un oyente que me parece que esto también está un poco en el inconsciente colectivo de muchos. ¿Por qué no forman un fondo anticrisis para que no salga el Estado a ayudarlos? Guillermo de Guaymallén, gracias por comunicarte con nosotros. Esto de que siempre se le pide ayuda al Estado, tampoco lo hemos dicho aquí, pero ¿cuál es la percepción de ustedes? No, seguramente. Yo creo que esta pregunta, que es muy buena, a nuestro criterio, al criterio del sector cooperativo, porque lo hemos charlado, no se ha constituido por una falta de política de Estado, concretamente, porque cualquier fondo de anticrisis se necesita una cuestión básica, que es estabilidad, y se necesitan reglas claras. En el sector productivo, si vos no tenés reglas claras, es imposible poder prever, y si no puedes prever, no podés armar ese fondo. Pero yo te digo una sola cosita, y me pido la palabra acá, Mario. Muy chiquito, en una muestra muy chica, nosotros en FECOVITA, los productores organizados, pequeños productores de 8 hectáreas, 5.000 productores, hemos armado un fondo solidario contra las inclemencias climáticas. Es muy chico el ejemplo, sí, pero sirve como muestra que cuando hay perseverancia, normas claras, de a poco vos podés ir constituyendo un fondo que a cualquiera de nuestros productores que tiene la desgracia de caerle piedra, ya hay un fondo que sale en auxilio. Y eso se debe a que hay una política clara, transparente, que se mantiene y que se respalda. Si no hay eso, es difícil hacerlo. Ariel, yo te preguntaría, porque lo hemos hablado muchas veces fuera de micrófono, en esta histórica falta de articulación entre lo público y lo privado con eficacia y efectividad en la Argentina, ¿cuál te parece en estos últimos 10 años, digo, lo bueno y lo malo? ¿Qué cosas se podrían haber hecho desde lo privado y que no se hicieron? Digo, como una autocrítica que debemos... En general me parece que no se puede escindir, al menos, insisto, es una mirada, ¿no? Una mirada holística. No me parece que se pueda escindir a la dirigencia privada de la dirigencia política y estatal, porque me parece que somos iguales, o sea, tenemos al menos un ADN parecido, actuamos en consecuencia. Sí, tenemos un ejercicio de esto de actuar en reacción en vez de planificar. Nos cuesta planificar. Con nuestro país, nos cuesta planificar, porque nos cuesta la mirada de largo plazo. La flexibilidad de acuerdo a los tiempos, ¿cierto? Sí, inclusive hasta en la ganancia, o sea, queremos ganar todo ya, en lo posible, no esperar, y decir, por ejemplo, interpretar esto y ganemos todo ya y guardemos el fondo anticíclico, que es casi antieconómico. Cuando hablan de fondos anticíclicos, yo lo felicito, no soy experto en economía, pero es casi antieconómico hablar de eso. Porque la verdad que si no se dispone para mayor producción y no se tiende o no se tensa para que exista mayor producción y productividad, en vez de guardar y preservar, si no, metámonos en el mercado financiero, que es otro negocio. Claro, y otra cosa. Especulemos en vez de producir. Lo que sucede es que hay una variable, o sea, un fondo anticíclico se comprende, estaría compuesto por dinero. O sea, nosotros en este momento lo que pedimos no es dinero, es trabajo, es poder vender. O sea, yo creo que esto se soluciona de esa forma. O sea, si nosotros podemos vender, si tenemos trabajo, indudablemente todo lo demás se soluciona. O sea, criticamos que que tenemos un problema, que es competitividad. ¿Cuáles son los factores que influyen a esta competitividad? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar, bajar costos? Indudablemente. Si nuestros costos no los podemos disminuir, bajar costos y producir más, ¿cierto? Lógico, bajar costos. Justamente la vitivinicultura tiene ese problema. O sea, por más que bajen los costos hoy en día y aumenten la productividad, lo que no tienen es consumo. Claro. Porque dentro del consumo interno nacional está muy acotado. A nivel mundial, la vitivinicultura tiene excedentes vínicos. No somos el único país con problemas con excedentes vínicos. O sea, en el tema metalmecánico nosotros estamos acotados en que nos dedicamos en Mendoza a 2 o 3 ítems a los cuales de ir a trabajar como proveedores de bienes y servicios de otra industria, donde recién mencioné energía, o sea, petróleo,
insistimos en minería. Porque lo hablábamos, le contábamos a nuestros oyentes, lo hablábamos fuera de micrófono. ¿Por qué tan poca incidencia, digo, de participación como pymes del sector petrolero? Conozco muchas, pero porque ¿en qué porcentaje las empresas asociadas a Sinmet y las que no lo están trabajan con el sector petrolero? Sí, trabajan con el sector petrolero porque es un sector, digamos, servicios, pero son todas pymes, todas pequeñas empresas. Entonces, en la medida que el sector petrolero está, digamos, estuvo en baja, está en baja, indudablemente, todas estas empresas que prestan servicios han vivido los problemas del sector petrolero y han tenido que bajar, digamos, en cuanto a cantidad de gente en la planta que ellos tienen. Las empresas que trabajan en ese sector esperan con ansia los paros de planta de YPF para poder generar, digamos, trabajos. Entonces, realmente todo eso se ha disminuido en gran medida. Aparecen nuevos sectores, nuevas zonas de explotación, de las cuales nosotros tenemos esperanza de poder participar. Recién lo comentábamos fuera de micrófono, el tema de Vaca Muerta. Para llegar hasta allá, Mendoza no cuenta con infraestructura en caminos, por ejemplo, ni energética, y se proveen de un lugar mucho más cercano. Es lógico que lo hagan de esa forma, es más conveniente para ellos. Sí, y hay un dato de Vale que alguna vez o que no ha sido suficientemente hablado. Sí. Primero, que está esta variable siempre en economía, que es lo exógeno y absolutamente ajeno a cualquier fenómeno que uno pueda dominar. Entonces uno puede también hasta planificar y tener todo, y de repente encuentran un sustituto de la sal de potasio, o es mucho más barato extraerlo en otro lado, y la verdad que toda la planificación se retiró, que es lo que pasó con Vale. Sí, que es lo que sucedió. Pero hay un antecedente sobre ese tema de Vale, que muchas veces no se habló, a propósito de esto de la infraestructura, y es que Mendoza trabajó mucho para que Vale estuviese del lado de Mendoza y no del lado de Neuquén, porque del lado de Neuquén la tierra provee mucha más cantidad de sales de potasio que del lado de Mendoza. Entonces ahí se había trabajado muy bien ese tema. Exacto. Muy bien se había trabajado, porque se había privilegiado Mendoza por sobre Neuquén, siendo que era más rico Neuquén en ese aspecto. Bueno, en este caso podríamos decir que la mala fortuna fue la que no benefició para que estuviésemos aplaudiendo a los gobiernos estatales, a los gobiernos de Mendoza, que habían hecho esa gestión. Digo, como para esto, para compensar. Y cuando ponemos al Estado como ese enteleque absolutamente ajeno, y que manejan algunos que no sabemos muy bien quién es, y por eso vamos y le pedimos plata y decimos por qué no subsidio, porque sí subsidia, es porque no terminamos de interpretar que el Estado somos todos, y en la actitud que tenemos. Mira, en eso, Ariel, creo que la vitivinicultura ha dado un paso en que el plan estratégico vitivinícola fue gestado desde la parte privada, y creo que eso es una muestra en que podemos realmente organizarnos, y el Estado interviene como uno más. Por lo tanto, esto del bien común y de gestar el bienestar, indudablemente que yo creo que la dirigencia empresaria tiene que asumirlo también, no delegando y esperando, sino proponiendo y organizándose, que creo que es una de las grandes materias pendientes. Permítanme, Mario, ¿Sí? un segundito, porque lo tenemos en línea a Sergio Videla, vicepresidente de ADEMA, la Asociación de Empresarios Madereros y Afines. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Norma, muchas gracias por tu llamado, y discúlpame no poder estar presente hoy día en esa mesa tan rica por lo que estoy escuchando. Bueno, ya están aquí, dense todos por saludados. Desde el sector maderero, bueno, que están pasando también por cierto deterioro, digamos, en este último tiempo. ¿Qué autocrítica harías de qué cosas se podrían haber hecho o mejorado para no llegar a estas instancias, Sergio? Bien, mira, directamente nosotros estamos divididos en 4 subsectores, que está vinculado a otros sectores productivos. Por ejemplo, la aserradero está vinculada al frutihortícola de Mendoza, el sector de madera e impregnación de madera al sector vitivinícola, así que comparto lo que están diciendo ahí nuestros colegas empresarios, y también en el tema de mueble y todo el tema de construcción, así que el diagnóstico es similar. Desde ADEMA lo que nosotros vemos, y muchas cosas que también del sector empresario no lo hicimos en su momento, y hoy día, bueno, no, las crisis son oportunidades. Entonces desde ADEMA estamos
asistiendo a las empresas, en algunas, de acuerdo a las magnitudes de la empresa, las necesidades son distintas, así que apoyándolo en algunos casos en un tema de apoyo de gerenciamiento, en otro solicitando entrevistas con funcionarios locales, y también hace un mes tenemos la presidencia de la Federación de la Madera a cargo acá de Mendoza, a través de la figura de Rodolfo Martín. Así que estamos haciendo gestiones para llevar la problemática industrial en las esferas con el gobierno, con los funcionarios provinciales y nacionales. Ahora, Sergio, ¿cuáles son las variables que más los afectan? ¿Presión fiscal, mercado interno, qué cosas? Mercado interno, la caída del consumo, lo que estaban ahí diciendo el tema del colega del sector vitivinícola, mercado interno, y también el problema de proyectar. Yo creo que lo que nos afecta es no podemos hoy día las fábricas, las empresas que estaban exportando, hoy día hemos perdido competitividad de acuerdo a problemas de variables macroeconómicas. Pero creo que la postura nuestra de Diadema es concertar con los funcionarios de la provincia y de la nación una mesa para discutir el tema de política industrial de mediano y largo plazo, porque si no siempre estamos discutiendo sobre la coyuntura. Bien, ¿están de acuerdo los de la mesa política industrial a mediano y largo plazo? Políticas de Estado, en definitiva. Cualquier país necesita políticas de Estado para poder crecer, que es previsibilidad. Un plan económico que diga ciencia cierta hacia dónde vamos, cada uno de los rubros, y que sepamos, dentro de los marcos institucionales que deben ser respetados, que sepamos a dónde vamos. Yo creo que en Mendoza hay un detalle que tal vez desde el ámbito privado no se discute, no se toca, y sería importante al menos que lo interpretáramos, y que tiene que ver con la constitución y el modelo de constitución de Mendoza, y esto que tal vez pueda ser un detalle o unanimidad para algunos, me parece que termina siendo trascendental en el diseño de las políticas de Mendoza, que tiene que ver con esto de la imposibilidad de un gobernador que tenga 2 periodos, al menos en comparación con provincias vecinas como puede ser San Juan, con su cambio constitucional, ¿no? Sí, yo creo que lo institucional tiene que cambiar para promover este tema tan hablado de las políticas de Estado, indudablemente, desde lo institucional, desde lo jurídico y también de los paradigmas, en función de que las políticas de Estado no se gestan de arriba hacia abajo, sino en una confluencia, ¿cierto?, en donde los actores principales, que son los productores, que son los industriales, que son los exportadores, tengan un lugar donde poder vertir lo que saben, como está diciendo acá el colega a través del medio telefónicamente, en un ámbito donde se nos escuche y se incorpore. Pero la institucionalidad es lo básico. Sí, y a veces la parte política, con sus, como dice Ariel, con sus urgencias electorales, no le da tiempo para crear el marco jurídico necesario. Dos palabritas, no quiero monopolizar con el tema. Nosotros hoy hablábamos en el Consejo de FECOVITA, están 32 productores que representan a las cooperativas, de que tenemos la obligación de velar por algo que es nacional, que es el vino declarado bebida nacional por este gobierno. Es decir, que por ahí, ¿qué quiero decir con este párrafo? Que no es simplemente gobierno o antigobierno. Aquí hay un esfuerzo común, que es la industria vitivinícola, que puede traer dólares al país, y hay un plan estratégico en una circunstancia actual en la cual, paradójicamente, hay autoridades gubernamentales que declararon al vino bebida nacional, pero sin embargo las medidas son contrarias a ese plan estratégico que el mismo gobierno forma parte y que contrario a que la bebida nacional pueda trasladarse al mundo, porque hoy no podemos exportar. Fíjate vos cómo se traba esto, ¿no? Y creo que son las urgencias electorales una de las alternativas que impiden hacer esto. Ahora, hablamos de institucionalidad, ¿no? Creo que en eso voy a disentir con Ariel, porque habría que plantearse la eficacia y la efectividad de los gobiernos y en dejar a provincias tan deficitarias fiscalmente como se está dejando a Mendoza. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, dobles periodos de gobierno y demás. Lo mismo a nivel nacional, lo mismo. Pero digo, dentro de la institucionalidad, ¿qué rol les cabe a las cámaras empresariales? Me parece que en cualquier país del mundo donde haya políticas de Estado y políticas industriales y demás, a largo plazo las cámaras empresariales tienen un papel muy preponderante. Justamente lo que pretendemos es consensuar, entonces, pero para poder consensuar tenemos que ser llamados o buscar los medios para llegar y poder discutir, generar ámbitos de discusión donde podamos participar y que
y que la opinión sea tenida en cuenta, porque si no, no tiene sentido. O sea, está bien, cuando hablamos de consensuar, cuando hablamos de políticas de Estado, tienen que ser medidas consensuadas y nos tienen que beneficiar a todos. Es imposible que una medida se beneficie al 100%. Siempre hay alguno que se va a ver más beneficiado que otro y otro perjudicado. Pero justamente para eso está, digamos, el Estado, para tratar de balancear y para tratar de ver, articular en todas estas situaciones. Yo creo que indudablemente, si un gobierno es bueno, hay que darle la oportunidad de que se repita, pero el que decide es el pueblo. El que da la oportunidad indudablemente es el pueblo, no es otro. Cuando las cosas van bien, indudablemente que conseguimos consenso rápidamente. Coincido, es que también no es buena la permanencia en el poder, o sea, genera vicios que son realmente muy peligrosos. Es muy bueno que haya alternancia, pero por lo menos poder repetir una vez para poder dar tiempo. Coincido que 4 años es poco tiempo para algunas cosas. Sí, dentro de lo que estábamos hablando de institucionalidad, lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es entender que todos queremos que le vaya bien. Yo no creo que haya algún argentino que quiera que le vaya mal. Entonces todos queremos que le vayan bien las cosas, porque yo ahí no voy a coincidir. Bueno, en absoluto. Bueno, pero teóricamente debería ser así. O sea, teóricamente nosotros tendríamos que apoyar para que el gobierno le vaya bien, porque de esa manera le va a ir bien a todos. Y dentro de eso, el gobierno tiene que escuchar a los sectores. Y tiene que, porque recién decía, en cualquier país del mundo las cámaras empresarias son fundamentales y son escuchadas. Y generalmente son tenidas en cuenta. En algunos casos nosotros vemos, como estábamos hablando recién de las economías regionales, que pareciera que no nos tienen en cuenta. Voy a mencionar un solo caso porque realmente es paradigmático, pero el aceite de oliva es un producto que tiene un alto proceso industrial. Se le quitó el reintegro hace 9 años, en el 2005, y han pasado gobiernos, presentaciones, comentarios, charlas formales e informales, y no conseguimos que se le devuelva el reintegro a este producto, que es una cosa que la Organización Mundial del Comercio requiere. Pero fíjate que en eso, avalando lo que se está diciendo, con un ejemplo, que inclusive ayer en la exposición de Valos se mencionó, que esta organización, esta iniciativa de empresarios, que es la UEM, la Unidad de Empresarios Mendocinos, que hay un proyecto de ley y que duerme en la legislatura provincial. A esto, diciendo, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Y por el Estado? ¿Cuánto tiempo? Ahora, hay iniciativas de orden empresarial, gremial, que no se llevan a cabo, que no se tratan, que no se debaten. Entonces la pregunta que yo vuelvo acá es decir, bueno, ¿por qué ese proyecto, en el cual uno puede estar de acuerdo o no, en cuanto a la metodología, en cuanto a la forma de actuar, pero en cuanto al objetivo, que es armar una organización empresaria comprometida, porque esto es justamente el sentido de esta unión de empresarios, de cámaras de empresarias, es justamente para poder vertir política de Estado, sin embargo, no tiene la fuerza de ley que necesita cualquier organización. Te quiero decir que parece que este tema de la previsibilidad y de trabajar en el tiempo, cuando los tiempos políticos no coinciden, y se traba y las políticas de Estado no salen, y la previsibilidad que necesita el productor y que necesita los industriales para poder trabajar. Habría que ver si realmente... El otro día lo fui a ver a Pinti, ¿no? Pinti hace 20 años más o menos que está diciendo las mismas cosas. No, está bien, dice lo mismo, pero cuando te habla, bueno, yo lo felicito porque la verdad que es un negocio de decir lo mismo. Hay alguien que lo dice desde antes. Pero Cambalache es un tango. Te dice lo mismo, pero cuando habla de esta división entre el federalismo y lo unitario, seguimos siendo absolutamente iguales. Por eso debe ser que lo sigue diciendo, que lo siga repitiendo. Porque digo, al gobierno nacional le interesan las economías regionales. Esto es un poco la pregunta. Yo creo que al gobierno nacional le interesan todas las economías, a cualquier gobierno nacional, no el de este signo. A mí me parece, diría absurdo, que algún gobierno pueda no interesarle la economía de las regiones, de las situaciones. Y además hasta por un sistema de protección.
Y aunque este país, por diversos motivos, la verdad que tiene a ver, no quiero recurrir a la historia, pero Rosas, que era un referente del federalismo, era lo más unitario que ha habido en este país. Con el respeto que me merece, una figura que admiro realmente. Pero la verdad que es como que siempre estamos con la camiseta cambiada. Decimos que somos una cosa, pero en definitiva escondemos el otro propósito. Creo que institucionalmente también nos pasa. De todas maneras, Claro, vos decís que la economía es regional en el interés del país, pero hay menos leche, hay menos carne, hay menos... te estoy hablando de la salida hoy día. Entiendo que tiene que ver con ineficiencia hasta en la recaudación impositiva para saber cómo articular, es decir, de dónde podemos diversificar la economía, no abandonar a ningún sector y no ocuparnos solamente de algunos sectores que nos dan fácilmente, como puede ser la soja. O sea, la soja a la provincia de Mendoza la beneficia la soja. ¿Sí? Sí. La beneficia la soja. Ahora, convengamos que son propuestas en donde la intervención de la mano de obra es casi inexistente y se depende más de los mercados internacionales y del genio de la naturaleza que lo que podamos intervenir nosotros como sociedad para que nos vaya bien. Entonces tendríamos que tender a no conformarnos con lo que nos provee eso de lo que nos puramente el recurso natural, ¿cierto? Y el tema de las asociaciones y la institución, si digo que no estoy de acuerdo, no lo digo caprichosamente, sino porque también lo hemos desarrollado alguna vez en Mendoza. Pongo un ejemplo, hay aproximadamente 5.300 ONG. Alguien, inclusive ayer en Valos, alguien lo destacaba como cosa muy buena. Bueno, yo creo que lo pésimo nos puede pasar. Estamos atomizados hasta en las cuestiones más elementales. O sea, somos 4 y los 4 vamos cada uno con un sello, con una burocracia, con una estructura. Los 4 vamos a pedirle cuando podemos por atrás o por delante y le vamos a golpear la puerta al gobierno para que nos asista, que nos ayude. Y la verdad que no hay 5.300 problemáticas distintas en Mendoza. Esto porque no sabemos aliarnos, nos cuesta aliarnos, nos cuesta ir detrás del otro, nos cuesta ser segundo, nos cuesta ser recién lo decía, asociatividad, eso es lo que necesitamos. Sergio, no creas que nos hemos olvidado de vos, un minutito nada más para cerrar la participación de ADEMA en este programa. Nosotros estamos convencidos primero de respetar la institucionalidad, si queremos sentarnos en la mesa Estado, sector privado, a discutir política de mediano y largo plazo. Creo que no hace falta crear nuevas instituciones que nos aglutinen como empresarios, sino que los organismos están y creo que le tenemos que dar otra energía. Nosotros estamos presentando, debido a la protesta de los asociados de nuestro sector, dentro del IBIP, donde está ya convocado el gobierno de la provincia y sectores productivos. Bueno, si hay que hacer más amplia la mesa hay que hacerla, pero creo que son los ámbitos de discusión de política, ¿no? Así que bueno, en esa tarea estamos en la Cámara. Sergio, te agradezco tu participación, un saludo a todos por allá, por ADEMA, la Asociación de Empresas Madereras y Afines de Mendoza. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Videla, bueno, Carlos, un segundito para terminar. Fundamentalmente el llamado al liderazgo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que asumir un liderazgo que no significa, muchas veces unimos la palabra líder a un personalismo, sino es el liderazgo del consenso, es el liderazgo de buscar el bien común, el liderazgo del servicio al más necesitado, el liderazgo que muchas veces inclusive en nuestra propia casa renunciamos, que es ocupar el lugar que debemos ocupar en la medida que podamos construir un bienestar. Y en el tema empresario creo que tenemos que asumir frente a un Estado que está desbordado, ir con propuestas. El liderazgo de hoy de la Argentina y del empresariado y del sector vitivinícola intenta, con todas las carencias, de ejercerlo de esa manera, a través de una mesa de concertación y proponer alternativas concretas que hoy día fundamentalmente puedan resolver este grave problema del pequeño productor que vive agobiado por una falta de rentabilidad. Mario, les pido también, muy sintéticamente. Bueno, nosotros creemos que siempre los gobiernos tienen que ser de leyes más que de hombres. Buscar una institucionalidad, buscar apoyo, es la única forma que, como bien dice Carlos, se apoya al productor vía el comercio exterior, que es una de las grandes salidas que tienen las economías mundiales, porque si no existe el productor no va a existir la industria. Entonces tenemos que trabajar todos juntos en pos de eso y bueno, poner lo que siempre hemos puesto, que es lo mejor de nosotros. Pero
30 segundos. Bien, sí, yo creo que dentro de las variables lo más interesante, vuelvo a recalcar lo que nosotros como Cámara pensamos, que debemos ampliar nuestra matriz productiva para poder crecer y realmente salir adelante con todos. En la medida que podamos proveer, digamos, de trabajo, vamos a necesitar más mano de obra, poder capacitarla y utilizarla. Ariel, también 30 segundos, por favor. Bueno, rescato algo que decían todos en la mesa, y Carlos, el tema de los roles. Me parece que tenemos que volver a recuperar el rol que a cada uno nos compete en el momento y no excedernos tampoco. Si el rol es dirigir una empresa, dirigamos la empresa de la manera más eficiente, demos trabajo, hagámoslo en blanco, invitemos a las universidades y que las universidades se abran. La educación en este proceso tiene mucho que ver, y casi personalmente diría que no inventen más leyes que son de imposible cumplimiento, o al menos ni siquiera se sigue el proceso de a dónde va a parar la ley y para qué se hace, porque la verdad que estamos hipercargados de leyes y supercargados de incumplimientos en todos los sectores. De anomias. Bueno, gracias. Gracias a vos, muy lindo el programa. Carlos Gianni Soto, vicepresidente de Coninagro, gerente de ACOBI, Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Pedro Bisotto, vicepresidente de ASINMED, Sergio Videla, vicepresidente de ADE, Mariel Robert, que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a Laura Zuliana, al equipo de producción de Radio Niwil, Miguel Contreras en la puesta en el aire. Un gran abrazo, nos encontramos mañana. Chao. Sintoniza la radio. Sentí Niwil. Espacio publicitario. Jorge Rojas en concierto. Sábado 18 de octubre, Estadio Arena Maipú. Anticipadas en tu entrada. Musimundo, Shopping Portal, Guaymallén.